Debemos hacer eso. Siempre se debe empezar por un estudio de tránsito, que regularmente el estudio de tránsito que nos da, pues el movimiento de material, los movimientos que hay, ¿cierto? ¿Qué necesito? ¿Qué es lo que hace el estudio de tránsito? Decir si la intersección necesita movimientos solo directos o también a la derecha, también a la izquierda, ¿no? Regularmente ahí se forman alternativas, ¿no? Y las alternativas se tienen que validar, ¿sí? Regularmente, si en el posgrado, no sé si todavía en esa materia de análisis de flujo, bueno, viene un análisis de flujo vehicular, que es ingeniería de tránsito. Y después hay una electiva que se llama modelación de tránsito, ¿sí? Que es el CiberBIS y todos los programas de modelación. Lo que hacemos es subir esas alternativas, las monto en un programa que permita modelar cada una y mirar cuál sería la mejor opción. Entonces, sí, hay que hacer, si una intersección en T funciona o una intersección en glorieta, bueno, diferentes condiciones, o a veces elevar alguna de ellas dependiendo de la condición. Y ahí tránsito siempre nos dice cuál es la que, desde el punto de vista del tránsito, es la mejor y esa es la que diseñamos. Entonces, siempre más o menos debemos hacer esa condición, ¿no? Entonces, la especialización se ve esa materia de modelación o herramientas de modelación del tránsito, que sería la parte de modelar cuál es esa intersección, ¿no? También se ve otra materia que se llama la herramienta de modelación de transporte, que es diferente, que eso es planeación del transporte, que es, a diferencia es como se hizo, por ejemplo, el Visum, que es la parte de transporte. Ese se utiliza para qué? Pues lo que se hizo aquí en Bogotá con Transmilenio, ¿sí? Se dividió Bogotá en 629 zonas, ¿cierto? Y se hizo una matriz origen-destino, que es una matriz de 629 por 629, que dice cómo se mueve. O sea, de la zona 1 voy a qué zona, ¿sí? ¿Cuál es la cantidad de personas que van a cada zona? Y después eso se mete en el Visum y se mete sobre un modelo que se llama modelo de 4 pasos, que es la matriz origen-destino, tener la red, cuál es la red disponible, y se hace una asignación que lo que va a dar es teóricamente ese volumen por qué corredor se va, ¿sí? Si uno mira lo que hizo Transmilenio, es lo que dio el resultado de la fase 1 y fase 2 de Transmilenio, que dijo cuáles eran los corredores más cargados y fue por donde empezamos a hacer Transmilenio. ¿Qué decía? Teóricamente Transmilenio que cuando se terminara fase 1 y fase 2, se volviera a correr el modelo para mirar cuáles eran los nuevos corredores para hacerlo, ¿sí? Si no, el problema fue que en ese Transmilenio él recomendó algunos. Entonces dijo, la fase 3 podría ser la 26, la Boyacá, la 68, y no hicimos más estudios, sino cogimos esa recomendación. De hecho, la discusión fuerte de si fue necesario o no hacer Transmilenio por la 26, ¿sí? Que era como, esa no era una de las prioridades, sino decía cuál de las dos condiciones estaba. Y pues el problema es que Transmilenio pues quedó ahí, ¿no? Quedamos en la fase 3, faltaría, teóricamente deberíamos ir como en la fase 9 de Transmilenio, donde ya tuviéramos varias troncales, y ahí sí podríamos decir si efectivamente funcionó o no. Pues porque dice, no funcionó, pues claro, porque está a la mitad, ni la mitad, estamos en el 30% de teóricamente los correos. Entonces está como esa condición. ¿Qué intersecciones hacemos? Esta es la más sencilla, que sería una intersección en T, que como ven solo está la vía que ya tenemos y otra vía acá, ¿sí? Y el único diseño son estos radios de giro. ¿Por qué? Porque aquí tenemos esta velocidad y esta velocidad es la misma. O sea, cuando no tengo cambios de velocidades, el único diseño es esa condición. Solo lo único que tenemos que hacer es esta curva que me permite que el vehículo que venga acá gire, porque pues a 90 grados va a ser más complicado. ¿De dónde sacamos estos radios? Dependiendo del vehículo diseño, ¿sí? Esas grafiquitas que aparecen ahí que nos dicen cómo giran, entonces estaría esa condición. Entonces esta es la intersección más básica, que sería una intersección en T que tiene la misma velocidad de las dos vías, ¿sí? Y la otra pues es, si tuviéramos 2T, pues sería la otra tipo de intersección, que es la intersección en X. La misma, solo tiene la condición de los radios, ¿sí? Que como ven, si lo ideal es que esas intersecciones sean a 90 grados, ¿sí? ¿Para qué? Para que todos los radios sean teóricamente más o menos iguales, ¿sí? Cuando empiezo a tener un ángulo de flexión acá, empiezan a que estos radios son muy pequeños y estos muy grandes dependiendo de la condición, ¿sí? Y eso hace que la intersección sea más grande, ¿sí? Entonces, para esta o para esta, que son las más sencillas, lo único que tenemos es este ángulo, que sería el ángulo entre los dos ejes, ya sea este o este, ¿sí? Y los ángulos de los giros, ¿sí? Entonces dice que la única especificación, entonces dice que
Lo ideal es que ese ángulo que se forma acá esté entre 60 y 90 grados. Entonces, debe estar desde 60 a 90. El radio mínimo de las curvas 1, 2, 3 y 4 deben corresponder al radio de giro mínimo de acuerdo al vehículo de diseño seleccionado, que son esas grafiquitas que aparecen ahí, ¿sí? El gran problema es que esas gráficas son copias de la ASO, ¿sí? Deberíamos tener gráficas, nosotros ya lo hicimos acá, aunque en el manual bueno sí se metieron, que fue todas las investigaciones que hemos hecho de girar los vehículos reales acá. Por ejemplo, cuando llegaron los articulados o los biarticulados, no teníamos la gráfica, no sabía, y en ese momento con Crisanto lo hicimos en un portal. O sea, le colocamos en las 4 esquinas del articulado, en las 8 esquinas de los articulados, tarros con pintura. Entonces, rompimos el tarrito y giramos el vehículo. Y quedó pues en planta la linecita como quedaba, con un dron levantamos y ahí sacamos los ángulos que necesitamos para eso, ¿sí? Y eso es lo que regularmente hacemos para eso, que serían estas grafiquitas, ¿sí? Entonces acá dice que para un camión de los ejes, aquí está el radio interno 766 y el externo 12 metros, ¿sí? Que serían como las condiciones para cada uno, ¿sí? Entonces ahí están las grafiquitas. Además que dice que las intersecciones debería tener, cuando yo las coloco, no tener pendientes mayores al 4%. ¿Por qué? Porque empieza a tener un problema más de operación. De diseño, pues no tanto, sino que queda. No sé si alguno ha tomado la intersección de la quinta con 53. Ahí hay un semáforo, pero la 53 es una pendiente muy fuerte y la quinta está a nivel. Hay un semáforo y creo que es el semáforo que más la gente no respeta, ¿sí? O sea, que si usted va llegando y está en amarillo o rojo, pues se pasa, porque si no usted se tiene que quedar y después arrancar en pendiente. ¿Sí? En Ibagué hay una parecida. Sí, cuando uno y uno le toca ya como que... Claro, miren que ahorita es más fácil porque los vehículos ahora tienen una control un control de no lo hace. De arrancar él se mantiene un tiempo y ahí sí usted arranca. Entonces, porque se acuerdan que lo más difícil, y además es una cosa más mental. Ya cuando usted empieza a conducir, ya no ve ese cambio, pero al principio usted solo, con que lo soltaba el carro se le empezaba a resbalar y era como el miedo que le iba a pegar hacia atrás. ¿Sí? Es más una condición psicológica de otra cosa. Acá, pues que dice que regularmente cuando yo empalmo, entonces debería no hacerlo. O sea que si yo tengo el perfil, pues una vía así y la otra acá, ¿cierto? Entonces va a quedar un eje acá y un eje acá. Entonces cuando yo hago eso, acá va a haber un empalme. Entonces lo que dice es que yo debería no hacerlo así, sino acá lo que hace es proyectar esto y hacer como una curva vertical para que empiece acá, que haga una curva para que no haga este salto, ¿sí? Y que dice que mínimo esta longitud de la curva vertical debe ser 30 metros, ¿sí? Es más para un cambio gradual, para que no haya los saltos, como quedó la 45 o la 53 con Caracas. Si alguno ha pasado que usted salta, el vehículo que va por la 45 salta porque dejaron que el carril de Transmilenio quedara bien, pero no empalmaron de forma vertical, o sea, sin ninguna curva vertical las vías adyacentes. Entonces viene ese salto. Y además, pues todo lo que vieron en diseño, que son toda esa parte de distancia de visibilidad de cruce. Eso es que en una intersección como estas, sí, sobre todo una intersección en T, o sea, que hace esto, ¿sí? Cuando yo vengo acá, debo alcanzar a mirar acá y acá para tomar la decisión si paso o no paso. ¿Sí? Entonces yo puedo mirar si alcanzo a tener esa decisión de pasar, ¿sí? Eso hace que, como ven, si ve que aquí yo necesito tener unos andenes muy grandes, ¿sí? Y eso es lo que hacíamos antes. Ahora en los barrios antiguos o tradicionales de Bogotá había esto que llamaban el antejardín, ¿se acuerdan? Que toda era una zona verde que había aquí. El gran problema es que después ese antejardín, cuando se hizo la formación, dijeron que eso era el predio. Entonces, ¿qué hizo la gente? Primero hizo un murito, ¿se acuerdan? Hacía un murito pequeñito y hacía una puertica pequeñita para que usted no pasara ahí, ¿sí? Y más adelante subieron y ahora son los garajes de las casas. Y ahora no tengo distancia de cruce. O sea, casi usted tiene que llegar a esos barrios y sacar todo el vehículo hasta que usted alcance a ver para poder pasar, porque no hay los choques simples en esa condición. Entonces deberían haber antejardines y toda esa condición, o unos andenes muy grandes para permitir eso, ¿sí? Entonces, donde, por ejemplo, si algunas tienen la posibilidad de, usted compare Mar del Plata y Buenos Aires. Buenos Aires igual que Bogotá, y Mar del Plata es una ciudad muy planificada,
Si usted va, son andenes muy grandes, hay toda la visibilidad, hay secciones muy grandes de vía, porque teóricamente se planeó un desarrollo urbano diferente. Pero ve en Barcelona que todas las cuadras tienen chaflán. Sí, entonces esas son condiciones que se han hecho y es más desde el punto de vista urbanístico. ¿Cuál es lo que deberíamos hacer? Pues que las ciudades deberían ser planeadas. Nosotros regularmente no hacemos unas ciudades planeadas, sino regularmente avanzan de una forma descontrolada y pues tratamos de ajustarlo, ¿sí? Teóricamente Bogotá, ¿hacia dónde se debería haber expandido? Hacia el norte y hacia el occidente. Eso es lo que teóricamente está. De hecho, cuando usted hace la planeación, la carrera 1 y la calle 1 debería quedar en el extremo superior y nunca en una ciudad planificada no debería haber ni calle sur ni carreras este. Pero aquí teóricamente se planeó, si ven que ustedes hacia el occidente y hacia el norte nunca han visto cambiar tubería. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se planeó hacia allá y la tubería resistía que se expandiera hacia allá. Nunca se pensó que se expandiera hacia los cerros, que teóricamente era lo más improbable. Decir la gente para qué va a ser construida allá. ¿Sí? Si alguno va por la Boyacá saliendo a Villavicencio, usted ve una montañita llena de casas y mucha gente piensa que ahí termina Bogotá. Suba ahí y de ahí para allá hay 4 montañas más llenas de casas. ¿Sí? Ahí está Quibá, Baja, toda esa zona, porque ahí sigue expandiendo. Y por eso, sé que esos barrios dicen, es que no hay agua, aquí no llega el agua sino como 2 horas. ¿En qué regularmente en dónde llega agua? Entre las 2 y las 4 de la mañana. Que teóricamente es cuando Bogotá duerme. Entonces, todos cerramos las llaves, nadie consume y por lo tanto la presión llega hasta el final de la red y entonces ellos tienen agua. Apenas se despierta Bogotá, que es más o menos a las 3 de la mañana, todo el mundo empieza a abrir las llaves, baja la presión y ellos vuelven a no tener agua porque no hay. La única solución, cambiar la tubería y ampliar las redes, que eso es lo que han hecho. Sé que todos se han hecho hacia el sur y hacia el occidente, hacia el oriente por esas condiciones. Pues ya, los radios de giro entonces están. Todos los carritos, están todos los modelos que están ahí, dice cuál es el radio de giro, de ahí lo sacamos. Y aquí está la tablita de esa distancia de visibilidad de cruce. Entonces mira aquí dice, mire, si esta la que de acuerdo a la velocidad que tienen los dos, pero los 50, mire cuánto debe tener. Para un vehículo debe tener 100 metros, o sea que yo tengo que ver 100 metros allá, 100 metros acá, ¿sí? Que es regularmente muy complicado, no es muy fácil de tener esas condiciones. Entonces siempre deben cumplir esas 3 condiciones. El delta, los radios, que los saco de acá el vehículo de diseño, y esta distancia de visibilidad de cruce. Y cuando ya no tengo la misma velocidad en un lado y en el otro, ¿qué hay que hacer? Esto, unos carriles que son carriles de desaceleración o carril de aceleración. Entonces tengo que hacer un carril para bajar la velocidad de la vía principal para que pueda hacer giro. O sea, por ejemplo, si yo tengo acá la típica que tenemos, 80 kilómetros y esta vía va a tener 30. Entonces yo necesito que el vehículo entre acá, baje su velocidad para que cuando gire a 30 kilómetros por hora. ¿Sí? Y lo mismo, cuando él viene acá, viene a 30, entra acá y tiene que empezar a aumentar la velocidad para que cuando se meta acá tenga una velocidad igual que la de operación y no genere congestiones, y no genere que el vehículo tenga que detenerse. Entonces siempre hay que hacer carriles de aceleración y de desaceleración. O sea, las mismas condiciones, lo único que ahora aparece nuevo es que hay que hacer carriles de cambio de velocidad cuando tengo diferentes velocidades en la vía principal y en la vía secundaria. ¿Eso es algo parecido a una aguja? La aguja es esta, es lo que llaman aguja. Esa es la aguja que llaman, ¿sí? Que sí es una transición de 0 a el ancho que debemos tener, ¿sí? O también tenemos carriles de giro a la izquierda, que aquí pues los quitamos, ¿sí? Que es cuando yo permito hacer esto, que yo vengo acá y hago este giro a la izquierda. Tengo que hacer un carril acá, ¿sí? Y además tengo una transición y una cantidad de giros a la izquierda para que se pueda hacer eso, que es lo que regularmente aquí lo quitamos, ¿sí? Y si la tengo en T, pues sería esta, con los 4 carriles de aceleración o desaceleración, y acá una intersección completa que sería con los 4 carriles y los 2 carriles de giros a la izquierda. Estas casi no hay. Aquí casi todos los giros a la izquierda que teníamos los quitamos porque ahora dejamos en la mitad transmilenio y eso implicaba tener un semáforo adicional para poder girar. El último que se quitó fue aquí en la 26, la entrada a Corferias. O sea, ahora que antes de Transmilenio usted puede bajar por la 26, se dio un semáforo para girar a la izquierda y entrar a Corferias.
Ahora ya no está, la única forma es ir a la 50, va a ser otro giro diferente. Entonces los giros a la izquierda aquí los quitamos por eso, porque necesitamos tener ahora un semáforo para poderlo hacer. ¿Sí? Porque en algunos países no, pero en Estados Unidos ese giro a la izquierda es permitido. ¿Sí? Usted un semáforo puede girar a la izquierda. Dice que usted se queda ahí, espera y gira. Y en algunos han hecho un carril que aquí no tenemos, que esto está demarcado, que se llama un TWLC, ¿no? Que está demarcado solo con pintura amarilla y usted se encajona ahí cuando tenga la posibilidad de girar. De hecho, hasta lo han hecho en los puentes vehiculares. Hacen un puente muy grande y en la mitad hacen un carril a la izquierda y usted en lugar de hacer dos orejas hace solo el giro a la izquierda y se incorpora al siguiente o a la siguiente condición. Eso es como lo que cambia pues, de esas condiciones. Entonces están pues todas las posibilidades de intersecciones. Está la misma condición, dice pues que los ángulos deben ser entre 60 y 90, los radios igual, dependiendo del vehículo de diseño, la pendiente igual, la conexión igual, que tenga 30, ¿sí? Y además dicen que hay que hacer diseño de carriles de cambios de velocidades. Entonces aquí está la especificación. Entonces el primero es un carril de aceleración, que sería este. O sea que yo vengo la vía, aquí tengo un carril que voy a tomar velocidad y esta es la transición que algunos le llaman la aguja. ¿Cierto? Entonces ahí está. ¿Qué especificaciones necesito tener? Esta. ¿Cuál es la longitud total del carril? ¿Cuál es la longitud de transición? ¿Y cuál es el ancho? ¿Sí? ¿Qué dice el ancho? Que lo ideal es el mismo carril con el que yo voy diseñando la vía, eso sería lo ideal, o por lo menos 3-3. En los puentes. ¿Sí? Y la longitud y la transición salen de esta tabla. Entonces ahí está. La primera parte, cuando la vía a la que yo voy a incorporarme es una vía principal o una vía secundaria. Aquí está la velocidad con la que vengo en el carril, o sea, la velocidad de la vía primaria de 50 a 120, de 50 a 120, y aquí la velocidad de la que yo vengo, o sea, del ramal de entrada. Entonces, ¿qué puede ser? Desde estar detenido 25, 30 hasta 80 kilómetros por hora, y aquí está, por ejemplo, la que estamos haciendo, bajamos de 80 a 30. Entonces dice que son 200 metros la longitud, o sea, esta distancia de acá a acá debe ser 200 metros. ¿Sí? Y la transición dice que debe ser 65, o sea que la aguja, acá, esta aguja es 65 y quedarían 135 metros de carril de aceleración. Ese es un problema, son muy largos, ¿sí? Pero es aún más largo la AASHTO. Lo que dice la AASHTO es que la tablita aquí sacó es la longitud de este carril, o sea 200 sería este carril y 65 adicional, o sea según la AASHTO debería ser 265, según el manual de INVIA 200, ¿sí? Por eso regularmente cuando diseñamos nos pegamos en INVIA porque son 65 metros menos, ¿sí? Como si diseñamos con la AASHTO es más largo el carril de aceleración. Ahora hemos tenido problemas porque todas las concesiones le han pedido a las fábricas que tienen acceso directo a las concesiones que hagan los carriles de aceleración y desaceleración. En algunas fábricas, el ancho que tiene la fábrica en la lista no alcanza para los carriles. Entonces, ¿qué ha tocado hacer? En las últimas, reunir a todas las fábricas y hacer eso un carril adicional para que todos lo utilicen como carriles de aceleración y desaceleración. ¿Sí? Eso es lo que se ha hecho en algunas fábricas, porque pues una le tocaría comprarle un pedazo del predio del siguiente para que le quede su carril. ¿Sí? Entonces pues no lo han hecho de esa manera, ¿sí? Entonces son muy largos. Ese es el carril de aceleración. Y el de desaceleración hay de dos tipos. Cuando se hace directamente, ¿sí? O sea que no hay carril paralelo, sino solo la transición y yo ya me espero. Cuando utilizamos ese de tipo directo de desaceleración, cuando los cambios de velocidad son muy pequeños, ¿sí? O sea, paso de 60 a 50, de 60 a 50. Cuando son ya más grandes, hay que hacer un carril, que sería hacer esto. ¿Sí? Yo cambio un carril que bajo la velocidad y después incorporo. ¿Sí? Igual está la misma tablita para determinar la longitud del carril. Entonces, mire que cuando son cambios, por ejemplo, si yo voy a cambiar de 50 a 30, entonces me dice, mire, de 50 a 30 la longitud total es 45. Entonces,
La longitud es 45. Y esta longitud de transición también es 45. 45 y 45. Cuando es eso, entonces hacemos este tipo. O sea, cuando la longitud de transición es igual a la total, la hacemos del primer tipo, de tipo directo. ¿Sí? Cuando es más larga, pues tenemos que hacer un carril y ya se configura esta condición. Entonces ahí está la tablita para determinar esas velocidades. ¿Un semáforo no influye, digamos, en esas velocidades? No, porque no es, o sea, son intersecciones a flujo continuo, no con semáforo. Si es con semáforo, pues no hacemos carril de aceleración porque usted se detiene y mira, no hay esa condición. ¿Sí? Y ya con eso, pues está los carriles y ya es la condición de que algunos carriles, por ejemplo, ya esto, hay que hacer esto, las isletas. ¿Sí? Porque pues yo puedo construir completo y tengo que hacer esto para que se haga de una forma de giro, ¿sí? Es más de protección, regularmente para peatones. Entonces acá está la especificación de esas isletas, ¿sí? Que son estas. Que yo puedo hacer isletas de dos tipos, una demarcadas y unas construidas, ¿sí? Por ejemplo, en Transmilenio, las últimas dentro de los paraderos, dentro de las estaciones finales, regularmente lo hacemos demarcadas. ¿Para qué? Para que si un conductor, por inexperiencia, se come el bordillo, pues no le pega el bus, sino que se suba entre. Y a veces lo que hacemos es colocarle, como está en esa gráfica, colocarle esos bordillos traspasables, ¿sí? Que son más pequeños, y lo único que hacen es que se va a subir entre ese bordillo, pero funciona, ¿sí? Entonces está esa condición. La otra es construirlas, ¿sí? ¿Cuándo nos piden construirlas? Cuando tenemos pasos peatonales, para que estén protegidos, o sea, para que el peatón esté protegido, tenga una condición. Aquí pues da la especificación de cómo se deben hacer, ¿sí? Y en algunas hay que hacer eso, que se llama una gota, ¿sí? Que es lo mismo, para que podamos tener pues esta condición de giro. Entonces se amplía acá la sección y el separador aquí en la esta queda con una condición de isleta separada, ¿sí? Y pues da la especificación. Regularmente esas isletas, lo que dice acá es que estas cositas, ¿sí? Que le hacemos el diseño, está entre 0.5 y 1, que sería el radio de esas curvas. Y las distancias mínimas que tiene, regularmente la isleta lo dice es cuánto deben tener de sección, y en algunos casos nos tendremos que modelar la parte de los peatones. Aquí nos ha tocado en algunas cambiar la intersección porque hay un volumen peatonal muy fuerte, ¿sí? Y con eso necesitamos que la isleta quede más grande para que la gente se quede ahí y pueda esperar el cambio, por ejemplo, semáforo, ¿sí? Lo que ha pasado en Transmilenio en algunas secciones es que ese paso peatonal quedó muy pequeño, la 63 con Caracas, ¿sí? Baja tantas personas ahí que cuando llega la gente se empieza a bajar y se empiezan a llenar tanto que la gente se empieza a bajar a la vía porque ya no cabe en el andén, porque el semáforo todavía sigue en rojo, o la gente empieza a cruzarse por otro lado para poder llegar, ¿sí? Es más cálculo de esa condición. Ahí está. Y también cuando yo lo hago, pues la isleta va a tener acá esta condición, si voy a colocar la isleta y aquí va a quedar el carril. Este carril puede ser de dos tipos. Uno que yo permite el adelantamiento, ¿sí? Por ejemplo, en una oreja. Se han visto que en la oreja hay dos carriles, pero solo está demarcado uno, ¿sí? Bueno, la gente utiliza los dos, pero regularmente hay uno que está chulado. Ese no debería utilizarse. Solo se utiliza cuando un vehículo se va en la glorieta, pues yo puedo adelantar por el otro lado, ¿sí? Esa es como la condición. Y aquí está estos anchos, cuánto deben tener dependiendo de la condición, dependiendo del radio, cuál sería el ancho del carril, si es sencillo o que sea doble, dependiendo pues de la condición. Hay una exclusión de esta tabla, ¿por qué? Porque se solo colocó una como si siempre tuviéramos un solo tipo de vehículo. En la Ashton, esto no depende de uno solo, sino depende del vehículo, y pues tiene sentido, ¿sí? Un auto necesita menos espacio si fueran camiones. Entonces, lo que dice es que debería haber la tabla, en el nuevo manual sí ya está, la tabla en función del tipo de vehículo. Diferente a un auto, diferente a camión, diferente si necesito girar un camión C5, cambia las condiciones. Aquí voy a dejarlo igual para todos, ¿sí? Por eso a veces sé que los conductores de tractomula, ellos saben que se tienen que subir a la demarcación. Ellos si no se giran por el carril, sino de una vez se van sobre la demarcación porque saben que tienen que utilizar completamente la intersección. Aquí está la especificación también para estos carriles de giro a la izquierda. Dice que mínimo debe ser 3.5 y acá, dependiendo la velocidad, cuánto es L1 y cuánto es L2.
para hacer esos carriles de giro a la izquierda, que es la cantidad de espacios para que yo pueda girar y hacer los giros a la izquierda. También da una especificación de los anchos del separador. Ahí está, ¿sí? Entonces, que yo debo tener el carril y no pegar el andén acá, pues por seguridad. Seguramente corro un poco más el separador para que tenga más seguridad para hacer esa condición. Entonces, eso es todo lo que dice el manual. Y por eso, en algunos casos, utilizamos la Ashton, que la Ashton, por ejemplo, tiene acá, aquí está, a diferentes vehículos, desde un vehículo que es el P, el SU9 es el C2, el SU12 el C3 y el W19 es el C5. Más o menos tienen las mismas dimensiones, ¿sí? Para poder utilizar la Ashton, ¿sí? Y ahí pues empezamos a hacer la condición. Entonces, en sí, este angulito, si yo voy a hacer la intersección, o sea, que queda así y acá, yo tengo que hacer aquí el carril y acá está este giro, ¿sí? Entonces, este giro, la Ashton dice que lo puede hacer uno con una curva circular simple, una curva circular compuesta, ¿no? Los que vieron clase con Carlos Gabriel que les fascinan sus curvas compuestas de 4 radios, ¿sí? O algo que se llama con taper, que es, no sé, una línea, la curva y acá una línea. Yo nunca lo he visto que lo utilicen, pero está con esa condición, ¿sí? Entonces aquí está. Para un vehículo como estos, dice que para un camión C3, cuando es una curva simple, 24. Cuando es con taper, dice que es un radio de 14 y un offset de 1.2 y una relación de 10 a 1, que es esto. Entonces es que yo le tengo que hacer, si tengo acá el empalme y acá el empalme, le hago un offset de 1.2, un offset de 1.2, eso sería. Y después a esta sí le hago la circunferencia de 14. Y esta unión con esto es esta relación de 10 a 1. Eso es. Regularmente muy difícil de hacerlo, ¿sí? ¿Sí? Y lo otro pues es esta tabla, la otra es esta, que es el mismo vehículo, entonces está para curvas compuestas de 3 radios, los radios de las 3 curvas, cuando las hacen simétricas y asimétricas. Aquí al final yo lo hice para los 3, ahí está. El rojo es la simple. La azul, las compuestas de 3 radios de diferentes condiciones, simétricas y asimétricas, y la de taper, las verdes, ¿sí? Entonces, como ven, la circular es la que da mayor condición, por eso regularmente utilizamos el círculo. Cuando a veces utilizamos las otras, cuando no tengo espacio, y eso nos pasa acá en Bogotá, ¿sí? Que a veces para hacer una intersección tocaría volar un edificio. Entonces toca empezar a mirar cómo con especificaciones lo trato de cerrar para evitar pues tumbar un edificio. Por ejemplo, ahorita las orejas del puente de la 63 con Boyacá, se dice que no se pudieron hacer. O sea, usted pasa a la 63 y no puede coger la Boyacá por una oreja. Ni tampoco cuando vengo de esas dos no se pudo hacer. ¿Por qué? Porque tocaba tumbar como 3 torres de edificios, ¿sí? Y, o sea, pues tocaba tumbar una, como una en media o que fueran 2 en uno de los costados. Y el problema es que las otras se van a desvalorizar, que teóricamente son apartamentos de estrato 4 o 5, y ahora usted abre la ventana y le queda una oreja en la ventana. Eso hace que todos estos apartamentos pierdan valor, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Orejas manzana, ¿sí? Que no es lo ideal, sino deberíamos hacerlo. ¿Cuál es el problema? Pues que si miramos acá, Bogotá ya no resiste, sigamos rompiendo infraestructura para poder hacer, o sea, seguir romper casas para hacer infraestructura. Ese puente de la 63 tocó romper 3 manzanas completas, ¿sí? Las manzanas que habían entre la Boyacá y las Rojas, las 3 manzanas se fueron, ¿sí? Para hacer la 63. Y de hecho, esa 63 todavía no está completa. Teóricamente la 63 era como una 26 para que quedaran 2 vías que conectaran el occidente y el oriente completo de Bogotá. En la 63 todavía tiene 2 conexiones que no se han hecho. Uno, las Rojas. En las Rojas va otro puente. Para que ahorita está una intersección semaforizada, si alguno ha pasado por ahí. Y usted sube por toda la 63, está completa hasta la Caracas. De la Caracas a la 13 hay solo un carril, solo una calzada. De la Caracas hasta la octava, que es donde ya uno tiene que hacer como un giro, pasa ese giro y llega a la novena, y de la novena a la séptima vuelven a haber 2 calzadas.
Y después de la séptima a la cuarta hay un batallón del ejército y no se ha podido solucionar con ellos para que entreguen el predio para poder continuar. Y de la cuarta hacia allá hay un intercambiador, ¿sí? El intercambiador de la 63 no lo utilizamos porque no llegamos por la 63. De hecho, eso está hace tiempos en diseño. Yo creo que hace como 20 años diseñamos gran parte de esas intersecciones y ahorita pues hasta ahora se construyó la primera intersección, faltan esas dos. Antes decíamos primero que se iba a hacer primero la 63 antes de intervenir la 26. Lo mismo que pasó en Suba, que teóricamente el diseño del Atabo Rincón ya estaba y decían primero hacer esa para que la gente pudiera salir de Suba por ahí cuando se impactó y no hacer Transmilenio. Pero no, hicimos Transmilenio, si a alguno le tocó vivir en Suba en esa época era imposible salir con la intervención de Transmilenio y después de que terminó sí se hizo la salida por la carrera 91. Eso es que planeación, ¿sí? Aquí teóricamente no planeamos nada y no lo hacemos de una forma ordenada, deberíamos hacer eso. La 63, todo el mundo espera cuando la tenemos completa, pero pues falta, de hecho va a ser más complicado terminarla, o sea, ese pedacito es negociar con una base militar para que se quite, para que pueda uno pasar derecho. Y así pues tendríamos conectada toda la condición. Entonces está la forma, ¿sí? Entonces, en sí, ¿qué utilizamos de acá? Los radios de giro, ¿sí? La condición y las conexiones para hacer el diseño. Entonces, hagamos en el diseño que tenemos, hagamos una intersección. ¿En dónde? Si quieren para que se les mueva un poco más, borren las sample lines. Entonces acá prospecto, alineamiento, el eje 1 y aquí donde dice sample lines, colóquelas y bórrenlas para que se borre todo lo del cálculo de diagramas, sino que para que quede un poco más suave, o sea que solo tengamos los perfiles y los pelajes para que no empiece a colgarse por espacio. ¿Y dónde vamos a hacer la intersección? Acá, en esta. Es que ya lo hice y se... No, pero solo compartir. Ah, o sea, solo abrir el Meet ya. Solo el Meet, ya lo hicimos. Ya lo hice y entonces el civil mío se va. Ya lo cargamos y nos duraba como un minuto para poder hacer cualquier comando del civil. Ya lo hicimos. Profe, ¿cómo fue que nos dice que borraron los? Acá, alineamiento, eje, hasta sample line, usted tiene acá sample line, lo seleccionan y dicen borrar. ¿Colgamos en? Sí, pues es que los dos más pequeños, que los dos son individuales, pues afecta un poco. Es como para, pero bien si con todo lo que tiene funciona. Digo, es como para que no quede con tanta cosa, para que no se mueva un poco más el diseño. Y trabajamos en escala nuevamente. Sí, muy bien. Entonces, lo primero es convertir este lineamiento que debe estar acá unido con el eje, siempre hay que revisar que esté unido acá, y hay que hacer este alineamiento, ¿cierto? Y que el cero nos quede acá. Entonces, convertir esa línea en alineamiento, alineamiento, que es el objeto, que sea así, en ese sentido. Y aquí lo voy a llamar eje 3. Ya está configurado los colores, ya está configurado esto, que no haga curvas.
este eje en función de este. El diseño de inspiración. El cero acá, O sea, el diseño hacia hacia allá. Fui a la casa, 232 metros. Entonces ahora tenemos que hacer el diseño de acá, ¿sí? Pero necesito que este punto quede con el diseño de acá, ¿sí? O sea que esta cota con la que empecemos acá quede con la misma de acá. Entonces para hacer eso voy a hacer acá, apliquemos este corredor, voy a las propiedades, ya habíamos generado una superficie pero ahora la subrasante, ¿sí? Para calcular el volumen. Si quiere, eliminémosla para que no queden tantas rasantes. Y ahora creamos una que se llame ahora rasante. ¿Listo? Acuérdense que cuando lo hacemos acá, ¿qué tenemos que cambiarle? El estilo, ahí, cualquiera, vamos el 1 a 5 metros. Y acá, siempre decirle, cuando hacíamos la subrasante, escogíamos bottom links. Algunos no lo escogieron. Yo estoy mirando uno de los que subieron el S y por eso cuando calcularon los volúmenes no quedó, si ustedes revisaron, no quedó completamente por debajo, sino que quedó unos arriba y unos abajo, porque aquí le dijeron que ninguno, hay que decirle, cuando calculamos subrasante, abajo, cuando calculamos rasantes, arriba. Es que esto algunos les faltó hacer. para decorar el dato. Para que cojan de abajo, sí, para que cojan, porque si no a veces él coge arriba y abajo, entonces él calcula volúmenes Sí, diferentes. calcular como Un triangulito. un triangulito, sí, así me pasa. Es eso que nos lo hicieron. Y acá no datum, sino top, para que cojan de más arriba. Adicional, acá, que haga lines. Y en boundaries, el primero, que lo extienda hasta el borde del corredor. Entonces debe quedar así. Acá configurado el nombre, el estilo, aquí que es top, le adicionan ese que es top y le dicen que es lines. Así debe quedar configurado para que él genere la rasante. Y en boundaries, siempre decirle la primera opción que extienda hasta el corredor. Y si no, va a generar superficie en otros lados que no hay corredor. Sí, sobre todo en las curvas. Lo tiene que reconstruir. Y pues es la misma superficie, pero ahora es cómo queda la rasante. Entonces ahí está. Es el carril, y acá el bordillo, y aquí el talón, y acá el andén, y después el talón. O sea, ya lo hizo bien en todos los lados. Entonces ya tenemos la rasante. Ahora con eso generamos ahora sí el perfil de acá. Entonces perfil, crear perfil de una superficie, la primera opción. Y acá le decimos del eje 3. Entonces, lo primero con el terreno para que genere la superficie del terreno. Y ahora también le decimos con esa nueva, ¿sí? Ahora tengo una que se llama rasante, también se lo adiciono. Y acá, pues le va a cambiar el estilo, porque pues para que los dos no queden negros, para que se vea la diferencia, le voy a cambiar acá a este, me paro el que dice rasante, lo selecciono y ahora le digo acá la segunda opción que dice copiar la selección.
Y acá pues crea el mismo y le coloco un nombre copy. Entonces lo va a cambiar cada vez que diga rasante. Y lo que va a hacer es que el display no sea negro, sino magenta para que lo hagamos diferente. El terreno va a tener el que dice design, que es el negro, y la rasante va a tener otro estilo que se llama rasante, que es magenta. ¿Es en el perfil En el estilo, sí. En el perfil. o en sección? En perfil. Ah, perfecto. Estamos en el perfil.